Buenos días, ¿cómo se encuentran? Manual para el maestro 27. ¿Qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza y que no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua, siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Entonces observemos esto de que en sí la muerte es la locura, ¿no? Es la locura de que todo el tiempo estemos corriendo de aquí para allá, porque estamos todo el tiempo evitando que llegue ese momento, evitando o controlando, ¿sí? Tratando de controlar para no morir, para no envejecer, para no perder un dinero, para no engordar, para no enfermar, sí, todo lo hacemos corriendo y controlando por miedo a no perder, a no morir, ¿sí? Porque a su vez no es solamente esa muerte física, sino que también todo eso que a veces sentimos que perdemos, bueno, o cuando el cuerpo enferma, o cuando hay un cambio físico, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una pareja. O sea, realmente en el fondo hay un sentimiento de que morimos, ¿sí? De que perdemos algo, de que algo de nosotros muere, ¿sí? Y justamente no podemos ver que todo esto, que es cíclico, cambiante, em, que no es duradero, ¿sí? Mm, son procesos, son cíclicos y también es un plan amoroso, un plan divino. Pero porque Dios quiere que sufras, porque Dios quiere quitarte algo o, o que pierdas algo. No, no. ¿Sí? Lo hablábamos el otro día en uno de los temas anteriores. Que lo veas más allá, eh, que lo veas de otra manera. ¿Sí? Que lo veas como ¿cómo no? O sea, en sí es así. Ver que tras de eso hay un plan amoroso, ¿sí? Que detrás de eso hay un aprendizaje. Claro, el ego te va a decir de que no, o sea, de que te están quitando, de que estás perdiendo, de que estás perdiendo valor, de que no te quieren, de que no te aman, de que viniste a sufrir, de que viniste a pasar sola, ¿sí? O solo. Y eso no es una elección, una interpretación que tú estás haciendo, ¿sí? Tú no eres de este mundo. Entonces, ¿cómo podrías sufrir si tú no eres de este mundo? Entonces, el sufrimiento también es ilusorio, como lo es la muerte y sí que son miedo, ¿sí? Tanto la muerte como el sufrimiento es miedo. Y el ver más allá es ver que todo es cíclico, ¿sí? Y es para tu mayor beneficio. Cuando tú empiezas a abrirte a otra posibilidad, es que, ok, esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, esta pérdida de trabajo, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo. ¿Es porque es bueno o malo? No, es neutro. Es porque tú te lo mereces, porque hiciste algo malo. No, ¿sí? Detrás de eso hay algo que está para ahí para que tú lo observes, para que observes los pensamientos, las emociones, ¿sí? Para que sientas para el perdón, para la expiación. En el mundo del ego parece que nosotros vinimos a crecer a través de los logros,
¿sí? De lo que estudiamos académicamente, de lo que podemos conseguir a través del dinero o a través de una familia, ¿sí? Pero eso no es como nuestro proceso, ¿sí? Tampoco es un proceso, pero bueno, se tiene que decir con estas palabras porque como que no hay otras. Eh, pero está esa parte de alma, ¿sí? Que como alma vinimos a tener un aprendizaje y se da a través de estos procesos, de estos cíclicos, que para el ego son pérdida o muerte, pero para el alma, ¿sí? Son esos aprendizajes de amor que lo están llevando a recordar, ¿sí? De que es uno con Dios y que no es un cuerpo. Entonces, ver de otra manera, sí, y que esto no es como, vine a nacer, a morir, a envejecer, sí, porque yo recuerdo que cuando hace mucho tiempo atrás me cuestioné, ¿en serio? ¿Esto es vida? ¿Esto es vivir? ¿Esto es felicidad? Estar siempre en depresión, sufriendo, en malabares con las relaciones, saliendo como que salía todo mal, cuando realmente me rendí y pregunté, ¿en realidad es esto? Poco a poco pude ir integrando que este camino es un camino de aprendizajes, no es un camino de obstáculos, pero todo va a depender con la actitud con cual yo lo quiera mirar, ¿sí? Por eso es mi elección y nadie puede hacer el trabajo por mí, tampoco por ti. Entonces es una elección que solamente tú puedes elegir si querer ver más allá de los aparentes del ego, ¿sí? O pedir, pedir a cada instante, ¿sí? Que el espíritu te muestre que tiene esta situación para ti, que tiene este periodo, este proceso para ti, para mostrarte. Bien, y todo eso tiene que estar llevándote al reconocimiento de que eres espíritu, de que eres conciencia, ¿sí? Sin esas experiencias, sin esa pérdida de trabajo, sin esa pérdida de pareja, o sin esa pérdida familiar, o sin ese, porque todo lo toma como pérdida el ego, así sea como esa discusión con esa pareja o con esa persona cualquiera, o algo que no salió, para el ego siempre es pérdida, para el alma eso es un aprendizaje que te tiene que estar llevando al reconocimiento que eres conciencia, no cuerpo. Y sin esas experiencias tú no podrías recordar que eres uno con Dios. Entonces, tú no podrías recordar, ¿sí? Que eres conciencia y no cuerpo. Y entender también que todo es cíclico, que todo pasa, ¿sí? No, no es una experiencia que, que va a ser siempre así, ¿sí? Siempre, digamos, como, mm, sí, como que algo se pierde, porque parece que con el ego algo se pierde, sino que eh, es, es una etapa, ¿sí? Es una etapa, no es para siempre. El tema es que la mente siempre se va a identificar como que eso es lo peor que le puede estar pasando y después sí lo toma como que parece que fue toda su vida. Y no, solamente es un instante, porque yo he observado el pasado y he visto cómo el pasado, al menos en mi aspecto, se ha volcado a un solo evento, ¿sí? Una discusión que tuvimos una vez con mi mamá, mi papá y uno de mis hermanos. No fue una discusión, fue algo que sucedió y para mí fue traumático ese hecho. Y para mí ese evento, que fue solo uno, fue como que toda mi infancia fue un desastre, como toda mi infancia, sí, me abandonaron, me rechazaron, como toda mi infancia fue como espantosa, como difícil, como pobrecita, como la víctima. Cuando lo entré a observar me di cuenta, pero esto no fue toda mi vida, fue solo un pedazo. O sea, una noche, una noche. Y en esa noche, o sea, me lo trasladó a una pesadilla que cada vez que voy a sanar algo, casi siempre voy a ese mismo evento, una y otra vez, hasta que empecé a preguntar, pero no entiendo por qué siempre voy a sanar lo mismo. Primero, en esa misma herida, sí, habían muchas cosas para sanar. El abandono, el rechazo, la humillación, la desvalorización,
eh, la escasez, la carencia, bueno, todo, porque estaba mezclado en eso el alcoholismo, estaba mezclado el dinero, ¿sí? Entonces la seguridad, entonces bueno, fueron muchísimos temas a ir ahí. Ya voy menos y lo trasciendo con más rapidez, pero lo primero fue bastante, para mí, bastante como confrontador. Ya ahora lo reviso y cada vez que lo reviso voy, siento y suelto la creencia y el pensamiento. Pero me empecé a dar cuenta que, claro, que mi pasado está marcado por ese evento y la mente lo tomó como totalmente negativo, cuando solamente fue un episodio. Bueno, la mente se va a centrar en eso, en ese proceso, sí, que el ego cree que es el que más duro va a ser para ti, es con el que más parece que te va a castigar. Y no es así. Cuando tú lo observas, puedes darte cuenta que es observable, ¿sí? Que ya pasó y que eso no te define. Pero para el ego sí, entonces por eso lo agarra para que tú sufras una y otra vez. Por eso lo importante de ir a cuestionar, de cuestionar la muerte, de cuestionar como nos dice acá, el tema de la vejez, el tema de que em, venimos a sufrir, bueno, todas esas ideas son cuestionables para que empieces a darte cuenta cómo la mente solamente se centra en lo negativo y te hace creer que eso ha sido así siempre. Y no, cuando tú lo cuestionas te das cuenta de que no es verdad, de que no siempre fue así, de que solo siempre fue una partecita de tu vida y que eso no te define. Pero hasta que no hagas el trabajo de ir adentro, eso no se va a poder transmutar. Por eso todas las ideas de lo que son del ego son todas cuestionables y ahí es cuando te das cuenta la falsedad y se caen y ya no tienen tanta fuerza en ti, como el sufrimiento, la enfermedad, la vejez, ¿sí? Esta idea de nacer, morir, ¿bien? Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible que Dios es amoroso, porque aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaban en polvo, desilusión y desesperanza no pueden sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo, que Él está listo para cortar sin que le importe o lo lamente, tal vez hoy mismo. Y aún así, esperase el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida es real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Donde hay muerte, la paz es imposible. Y espero que con la práctica te puedas estar dando cuenta a medida que estés llevando cualquier situación que estés pasando a la práctica de las lecciones diarias. Y espero que ya hayas podido ver de que realmente esto es un mundo de supervivencia, donde todos estamos tratando, ¿sí? de ver cómo podemos hacer para subsistir, cómo podemos hacer para sobrevivir, ¿sí? Y eso implica, por ejemplo, en el trabajo, estar como rependiente de ver qué puedo hacer para que el otro no me humille, o qué puedo hacer para que el otro no me quite el puesto, o qué puedo hacer para que el otro no sea mejor que yo. Todo el tiempo es una competencia. Es más, eso sucede hasta en la familia, con tu pareja y con tus hijos. A que no me insulte, a que no me desvalorice, a que no, que se cree que no sea más importante que yo, siempre, siempre el ego va a estar operando de esta manera. Y no importa quién sea. Así sea esa persona que más ama, siempre que pueda ser tu pareja, hasta tu hijo, hasta con la mascota, ¿sí? Siempre va a haber esa parte de, no, primero yo, no sea que me arrebate todo, ¿sí? O que me quite esto que tengo para comer, o que me quite esto que tengo para sobrevivir, para subsistir, porque eso es con lo que el ego se alimenta, con ese tipo de competencia, de superioridad. Y espero que esto realmente, en serio, lo puedan estar observando, y si no, bueno, deténganse y escriban todo lo que surge. Pero siempre, siempre el ego va a querer estar ahí para que tú le arranques la cabeza a alguien. Quizás no sea así literal, en algunos casos sí. Sí, más que nada en esto del trabajo se da mucho la competencia, ¿sí? Aunque sea de forma callada, de forma que no lo demuestres, pero internamente sí está sucediendo. Y en los casos más de que, bueno, de la familia, por lo general esto
quizás no se es tan evidente, en otros casos sí, en familias muy, muy conflictivas, sí. En otras capaz que no es tanto, pero eso de quizás de las tomar decisiones, em, siempre está como esto ahí de trasfondo, de quién decide mejor o bueno, o no, yo tengo que hablar para que el otro, ¿sí? No me haga sentir menos. Todo es una lucha de competencia, y eso es una lucha de competencia, porque lo que el ego busca es, a través de esa superioridad, sentirse importante, y eso es como él se alimenta, ¿sí? Cómo alimenta su, digamos, como su empoderamiento, entonces así es con ese sentido de especialidad, ¿sí? Crece, crece más. Esto es importante de poder observarlo, ¿sí? Porque claro, él tiene esa idea de que si con esa superioridad no se alimenta, se muere. ¿Sí? Entonces, él siempre va a tratar de buscar alimentarse y se alimenta a través de las relaciones. ¿Sí? Se alimenta a través de la relación de pareja, con los hijos, del trabajo, con eso donde tú más te mueves, él se va a alimentar. Entonces te va a estar llevando siempre a un estado de supervivencia donde siempre tú tienes que estar en esa lucha de ver cómo te mantienes, de ver cómo sobrevives, de ver cómo haces de que otros no te devaloricen, te humillen, te desprestigien, te hagan sentir mal. Bien, siempre la mejor salida es retirarse. Y no digo retirarse del lugar, sino más bien hacerse a un lado. Y hacerse a un lado es no creerle a lo que te dice el ego y estar centrado en la práctica, ¿sí? Estar centrados en la práctica, muy, muy centrados. Y estar con el perdón una y otra vez, ¿sí? Y observa esas ideas, ¿sí? Observas la idea de la competencia, de la competitividad, del escalón, eso de superioridad, de estar por encima del otro, ¿sí? Y eso nos damos cuenta a través del juicio, ¿sí? Mientras tú estés juzgando, no importa a quién y cómo, eso es como mantiene al ego en la supervivencia de esa competencia. La muerte es el símbolo del temor a Dios, la idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia, cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. La muerte muestra una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba descansando en paz, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y gracias a su muerte prolongar un poco más su propia existencia. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir y de esta forma todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse uno a otro es ley de vida. Dios está loco y solo el miedo es real. ¿Sí? Esto es, bueno, es un ejemplo medio como loco, ¿no? Medio macabro diría yo, pero bueno, es una forma de darnos cuenta cómo hemos fabricado un mundo macabro. ¿Sí? Donde creemos que también esta parte de ver cómo nos podemos devorar al otro, que era lo que les comentaba ahora anteriormente de esa competencia, sí, eso es muerte, eso es desearle la muerte al otro. Yo cuando lo vi dije, porque si tú vas a un sentir profundo, ¿sí? Acallas tu mente, puedes ver cómo hay algo interno a ti que parece que es como un monstruo que quiere devorarse al otro, que quiere borrarlo de la faz de la tierra. Y esto no se los digo para que, ay, en serio, no, no, eso yo no soy así. O sea, a ver, quien no ha observado eso en uno mismo, no está haciendo la práctica. Y esto es así en todos porque somos uno, no hay otro, no hay otro y compartimos la misma mente. Entonces, ese plan macabro del ego está en todos. Entonces tiene que estar nuestra honestidad y humildad de ir a observarlo, ¿sí? Para empezar a trascenderlo, para empezar a culparme o decir, ay, qué horrible, ¿cómo puedo tener estos pensamientos? O cómo puedo... No, no, no es para eso, justamente es para observar esa locura del ego, porque si yo no la observo, eso sigue ahí inconsciente y lo sigo proyectando. ¿Sí? Entonces, lo más honesto que puedo estar haciendo es tener una mirada compasiva conmigo, observar esos pensamientos, esos planes del ego
y perdonarlos, porque eso es lo que me va a hacer llevar también una mirada compasiva al mundo. Y una mirada compasiva cuando veo hechos en el mundo de, de venganzas, estos de muertes pasionales, ¿sí? Ya puedo ver desde dónde es que surgen, ¿sí? Desde esa inconsciencia egoica, ¿no? Desde esa supervivencia que busca el ego, ¿sí? Mantener. Entonces, en algunos se manifiesta de forma notoria, que se ve, porque esa inconsciencia está llena de miedo, esa conciencia está llena de miedo. En otros no tanto, sí, quizás la controlamos más, pero eso sale en un grito, eso sale en un enojo, eso sale en una rabieta, en una pataleta, quizás no agarrando un cuchillo, pero sale en otra forma. De alguna manera se va a manifestar igual. ¿Qué es mi trabajo? El perdón, llevar amor a esa conciencia, ¿sí? Es así como vamos a ir transmutando esa conciencia de miedo, ¿sí? Y la vamos a ir como aceptando en amor y eso va a ir haciendo, ¿sí? Que eh, esa extensión de amor también se dé en esa conciencia donde en algunos todavía la supervivencia del ego es bastante notoria, ¿sí? Que nos podemos dar cuenta con los actos. Pero esto no es para estar juzgando ni para ir a todavía a justificar los actos, no, no es ni para juzgar ni para justificar los actos, porque ahí yo sigo reforzando, ¿sí? El juicio, no, justamente lo veo, lo atiendo, porque si lo estoy viendo en el otro, ese aspecto también está en mí, el otro es un aspecto de mí, pero no porque yo también haga en ese comportamiento. Es un aspecto de mí en que, en conciencia. Entonces tengo que ir a observar esos pensamientos, esas energías y transmutarla a través del perdón, ¿sí? No para quitármelas, no para evadirlas, sino para que reconocer, ¿sí? Que no hay otro y que ese aspecto de esa mente también está en mí. Y mi tarea es transmutar esas energías, porque soy la que estoy haciendo este camino. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren pueden seguir existiendo separada de lo que muere tampoco proclama a un Dios amoroso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer mil más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo, y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso, Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra de forma tan evidente el contraste entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es de hecho la muerte de Dios. Por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es un padre, sino un destructor, un vengador, no un creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. Sí, entonces, la muerte y la enfermedad vienen, y el sufrimiento vienen de la creencia de creer de que tú eres un cuerpo y que hay algo allá afuera que te puede dañar, ¿sí? Entonces, ya también es claro entender de que no eres un cuerpo, ¿sí? Eres no forma, ¿sí? Y espero de corazón que puedan estar llevando estas ideas al corazón, sentirlas y observar en ustedes qué surge, qué pasa, ¿sí? Qué se mueve y estar entregando y perdonando, ¿sí? Parece que es un proceso, en sí no es un proceso, pero bueno, se vive como un proceso, pero tienen que estar, ¿sí? Observándolo, tienen que estar viendo, realmente lo tienen que experimentar, ¿sí? Y ese experimento, digamos, experimentarlo es a través de la práctica. El último enemigo destruido será la muerte, por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habrá mundo.
Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse de Dios y morir? La inconsistencia, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos, ineficaces y desprovistos de sentido. Dios es, y en Él todas las cosas creadas no pueden sino ser eternas. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto? Y el miedo sería tan real como el amor. Eres el Hijo de Dios, por lo tanto, tienes vida eterna. ¿Sí? Y justamente este mundo surge por el miedo a la muerte. ¿Sí? Entonces, allí te encuentras haciendo y controlando mil cosas para que la muerte no llegue, para controlar, para esa creencia de creer que puedes evitar algo. Y no. Entonces, una de las primeras ideas que se tiene que empezar a soltar es la del control, ¿sí? Y esta es wow, porque el control es la idea de creer de que puedes evitar algo y de que puedes controlar hasta el futuro, a creer que puedes tener una vida mejor, una pareja mejor, un trabajo mejor, ¿sí? Y todo eso es un símbolo de eso mejor, creyendo de que puedes alargar un poco así más tu vida y que el final que ese tanto se espera que se llegue o no se llegue, el de la muerte, se demore más. Y no, porque no tenemos ni idea cuándo se va a dar, ¿sí? ¿Qué tal si empiezas a abrirte a otra posibilidad de que la muerte sea como ese ciclo que, bueno, que se termina, donde ya esta experiencia no se necesita para el despertar, digamos, para esa toma de conciencia, para retornar a la conciencia, y de que, bueno, se requiere un nuevo aprendizaje donde, bueno, se tomará la forma que se tenga que tomar o vaya a saber qué, ¿sí? Y observa qué sientes con esto. Llévalo a tu corazón, cierra los ojos, ¿sí? Y observa estas dos ideas, observa con la idea de que la vida se acaba con la muerte, observa qué miedo surge en ti, qué pensamientos llegan, qué creencias llegan, y observa esta idea de que eres el Hijo de Dios, eres vida eterna. Y observa cómo en una tu pecho se contrae y en el otro se expande, porque claro que eso interno en ti sabe y sabe cuál es ese camino que tienes que seguir, que es el que te expande y el que te conduce a la paz. Sí, la muerte no conduce a la paz. El creer que eres un cuerpo no conduce a la paz. ¿Sí? Tú eres la paz y te la da el ser que eres, el Hijo de Dios que eres. Es el don que, como estas lecciones de estos días, que tienes por ser el Hijo de Dios. ¿Cómo podría ser la muerte? ¿Sí? El final del Hijo de Dios. Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia, ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto, el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso, pero no olvides que tampoco es menos. Entonces, estás aquí para recordar la verdad que es que eres hijo de Dios, como dice acá, eres el Hijo de Dios, es inocente ahora y siempre. Y este es el reconocimiento. El reconocimiento es, soy el Hijo de Dios,
soy inocente ahora. ¿Tengo que hacer algo para cambiarme? ¿Tengo que hacer algo para ser mejor o diferente? No, viniste a ser quien eres ahora, ahora, ¿sí? Y observemos cómo hemos estado en la trampa del ego de estar haciendo algo para cambiar, para ser mejor, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, para ser mamá, ¿qué tengo que hacer? Buena esposa, buena mamá, decir que sí siempre, mm, bueno, comprar aquel teléfono para que se sienta mejor, mandarlo a una escuela donde aprenda, porque aprender es bueno. No digo que esté mal, pero observa desde dónde lo hacemos. No, en este trabajo, porque acá voy a crecer mucho, voy a tener mejores oportunidades, puedo escalar a tener el mejor puesto. Esas cosas se están buscando porque hay una creencia en ti de que hay algo mal, ¿sí? De que no eres tan buena y que cuanto más puedas estudiar, cuanto más puedas mejorar en forma laboral o más puedas crecer en determinada área, eso hace de que tú seas mejor, mejor persona, mejor amiga, ¿sí? Y no te das cuenta todo lo que estás llevándote a que hayan cosas que estás cambiando por ceder a los deseos de otros, por no escucharte. ¿Sí? Y esto sucede tanto en los grupos de amigas, en los grupos de trabajo, en la familia, ¿sí? Y porque es algo que he observado muchísimo en mí, todas veces, esas veces que hemos querido decir no y decimos sí por complacer a otro, el tema de complacer a otros es porque hay un aspecto de nosotros que queremos que no se vea, queremos cambiar, ¿sí? Y complacemos al otro para que no se dé cuenta que hay algo de mí que no me gusta, por miedo a no quedar mal, por miedo a que no me rechacen, por miedo a que mi hijo me haga una pataleta y me grite, ¿sí? Por miedo a que el jefe me despida. ¿Y? ¿Y qué tanto estás haciendo eso que te gusta en ese lugar? ¿Sí? Por miedo a que te despidan. ¿Eso es vida? Ya eso es una muerte. Estar en un lugar por miedo a no tener dinero para vivir, para comer, para, para tener un techo, sí, eso ahí es prostituirte. Sí, porque hay una parte de ti que está dejando de ser y se está adaptando, ¿sí? A hacer a lo que otros digan, ¿sí? Por miedo a no tener ese dinero, por ejemplo, para pagar el alquiler o para pagar la comida o para pagar, yo qué sé, el club. Eso es igual que prostituirse, porque te estás cambiando. Entonces, ¿cuántas veces juzgamos a veces a esas personas que quizás, sí, así, derecho ese, porque esto también tiene que ser observado, que son prostitutas porque se intercambian el cuerpo y que no sé qué por el dinero, y tú que estás haciendo en un trabajo donde ya sientes que no, o sea, que sientes que hay opresión en tu pecho. No digo que lo dejes, pero observa si se te opresiona el pecho, o sea, ¿qué diferencia hay entre una prostituta si uno está también cambiando su cuerpo, su tiempo, por alguien que quizás lo está todo el tiempo menospreciando, por miedo a que la despidan y no pueda tener ese dinero para pagar el alquiler o para pagar una comida? ¿Sí? Entonces, no digo que se deje el trabajo, pero sí es una buena oportunidad para observar todas estas ideas. ¿Sí? Y esto de cambiar, a veces de cambiar tiempo por miedo a no perder, en donde no estamos complaciendo al otro, donde también decimos muchas veces sí cuando sentimos decir no, esto es porque estamos buscando cambiar una imagen de nosotros. Y tú viniste a ser tal cual eres. Tal cual eres. Pero bueno, hemos entrado en este juego donde hemos creído que no, tenemos que estar todo el tiempo mejorar, ¿sí? Y el ser que eres no precisa cambiar nada. Se vino a mostrar así, tal cual, y al que no le guste, mm, sí, el tema que claro, hay que observar esas ideas de creer de que no, no me voy a quedar sola, ¿sí? Como soy así,
¿no? Yo soy así y no, si soy así como la que siempre está melancólica o siempre está enojada, claro, me voy a quedar sola, no voy a tener amigas, o soy la solterona de la familia, esto que también se observa muchas veces en las terapias. ¿En serio? Con esas ideas, como el ego te mantiene prisionero. ¿Cómo te mantiene prisionero? Entonces, bueno, mm, ¿qué tanto estamos practicando el perdón? ¿Qué tanto estamos cuestionando estas locas ideas? ¿Sí? Y, y realmente nos estamos reconociendo que somos la vida, ¿sí? Que se da la vida a través de nosotros. eh, y observa, observa qué te produce, ¿no? Qué aparece en ti, qué se expande en ti, qué reconoces. Observa, observa y bueno, espero de corazón que puedan estar practicando estas ideas justamente en estos días de Pascuas, o de, bueno, como le quieran llamar, según como les parezca a ustedes, pero bueno, por algo también se dan estos temas en estos días, ¿no? Porque allí también pueden haber muchas creencias respecto a la religión, respecto a, bueno, también con lo que dice la Biblia, si en algún momento tuviste como estas enseñanzas o las escuchaste, observa, observa qué aparece, ¿sí? Porque eh, todo está hilado justamente para que sea observable y, y lo lleves a la práctica del perdón. Nos vemos pronto, que estén muy bien, que tengan una buena jornada.